Dicen que la fuerza se mide por el tamaño de los músculos, pero hoy vas a descubrir que eso es mentira. En un pueblo olvidado por la lluvia, una abuelita humilde se enfrentó al hombre más temido de la región, y no lo hizo sola. Un caballo, sí, un caballo, puso en riesgo su vida para defenderla. Lo que pasó después no solo cambió el destino de esa familia, cambió la manera en que todo el pueblo entendía el valor, la gratitud y la justicia. Quédate, porque cuando escuches esta historia, vas a cuestionarte todo lo que creías sobre quiénes son los verdaderos fuertes. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde seca, de esas que hacen crujir la tierra como si fuera pan tostado. Tú habrías sentido el calor pegado a la piel, nada más cruzar la calle de los mezquites. El aire parado, el canto de un grillo perdido y el olor a tierra vieja que se levanta cuando el viento sopla tantito y luego se arrepiente. En la esquina, el letrero oxidado aún decía San Vicente del Río, aunque el río no corría desde hacía meses. Solo quedaba un hilo de agua escondido entre piedras blanquizcas del arroyo seco, creciendo y menguando según el capricho de un cielo sin nubes. Doña Ramona Salgado, la abuelita que todo el pueblo conocía por su bondad y su manera de hablar bajito, estaba afuera, junto a su pequeña jardinera de latas. Tenía 72 años, la piel morena con manchitas del sol, el cabello plateado recogido en una trenza gruesa que le caía hasta el omóplato, y esos ojos miel que parecían guardar historias que sanaban solo con mirarte. Era menudita, pero derecha. Su estatura no llegaba al 1,5 metros, y aún así tenía un porte que hacía silencio a los que venían con prisa. Su rostro, de pómulos marcados y arrugas suaves, no tenía dureza. Era el mapa de una vida completa. En esa tarde sostenía un balde con lo último de agua que había acarreado del pozo comunal y estaba mojando, sin desperdiciar ni una gota, 3 plantas de chiles serranos y una maceta con bugambilias débiles que insistían en florear en rosa. «Ándele, hijas», susurró inclinándose con cuidado, «no me vayan a hacer una travesura y morirse justo cuando necesitamos color». Detrás de ella, bajo la sombra generosa de un mezquite centenario, descansaba su nieto, Javier Salgado. Tenía 19 años, alto, delgado como vara de nardo, la piel clara de tanto encierro forzoso y un rizo oscuro que le caía rebelde sobre la frente. Sus ojos, color avellana con un anillo verde alrededor del iris, habían recobrado el brillo apenas unos meses antes, luego de una enfermedad larga que lo dejó con los huesos flojos y pasos cautelosos. El rostro, de mandíbula suave y labios carnosos, conservaba la luz amable de los muchachos que todavía no aprenden a esconder el corazón. A veces, cuando tosía o se incorporaba muy rápido, el mareo lo cimbraba, pero ahí iba, de a poquito regresando a la vida. «¿Cómo vas, mijo?», preguntó doña Ramona sin voltear, porque ya sabía leer la respiración de Javier. «Bien, abue, nomás me pega el sol de reojo», respondió él con una sonrisa de lado, acomodando el bastón de madera que le había tallado don Napoleón, el carpintero de la calle de la Calandria. «Si quiere, le ayudo a cambiar esa maceta más a la sombrita». «No, tú nomás respira tranquilo. Te quiero fuerte, no terco». El patio era un mosaico de cosas sencillas, una mesa de madera con una pata coja, la mecedora que había sido de su difunto esposo, don Santos, un tendedero con 2 camisas blancas, una blusa de percal y 4 calcetines huérfanos. Del otro lado, apoyado en la pared de adobe color ocre, un arado viejo que guardaban por si la lluvia regresaba, como quien guarda la esperanza en una cajita de metal. Detrás de la casita corría el lindero que separaba su terreno de la vereda a la colina del Nopal, un ascenso pedregoso donde, en días mejores, se veía a la gente subir con canastos de guayabas. Ese día, en cambio, solo se escuchaba el crujido de los insectos, el golpecito de las hojas secas revoloteando y de vez en cuando el rumor de una carreta lejana que nunca aparecía. «Buen»,
dijo Javier mirando hacia el cielo pálido. ¿Cree que vuelva el agua antes de la fiesta de San Miguel? La plaza se ve triste cuando la fuente se queda muda. Dios tarda, pero no olvida, contestó doña Ramona, enderezándose despacio. Y cuando llega, no pregunta. Se sonrieron con ese entendimiento que no necesita palabras. Para ti, que estabas ahí, habría sido fácil percibir el cariño flotando, como el polvillo dorado que el sol recorta cuando entra por la puertecita azul del zaguán. Al fondo del patio, más allá del granero bajo con techo de lámina, se oía de vez en cuando un relincho suave. No era fuerte ni bravo, era un llamado tímido, como si alguien cantara apenas con la garganta, sin abrir la boca. Javier alzó la cabeza, y ese gesto le pintó la cara con un brillo especial. «¿Escuchó, abue?», preguntó sentándose en el borde del equipal. «Es valiente». Doña Ramona ladeó la cabeza. Ella también lo había oído. Valiente era un caballo alazán con una mancha blanca en la frente, robusto de pecho, cuello largo y crines espesas, que en su andar parecía decir, con permiso, pero voy. Tenía los ojos grandes, casi humanos, negros profundos con un destello café cuando el sol les pegaba de lado. Sus cascos, fuertes y bien cuidados, retumbaban a distancia en días de tierra dura. Y aunque era el caballo de Javier, todos sabían que el animal traía en el alma una deuda que no se paga con pastura. Pero de eso nadie hablaba en voz alta. Se contaba en murmullos, en la fila de las tortillas o al salir de misa en la parroquia de San Miguel, cuando los viejitos se detenían a estirar la conversación. «Ha de estar pastando donde baja el arroyo», dijo doña Ramona acomodándose el rebozo gris. «Luego se viene solito cuando escucha la puerta». «Sí», respondió Javier, «valiente siempre vuelve. En la calle de tierra frente a la casa, a esa hora no pasaba ni el diablo. El sol colgaba como una moneda caliente sobre el cerro del horizonte. A ratos, una pelusa de hierba rodaba con parsimonia y se atascaba en las rodillas de un niño que jugaba a las canicas 2 casas más allá. En la ventana de la señora Vianney, 3 cazuelas boca abajo brillaban como si fueran de cobre nuevo. Todo parecía detenido, como si el pueblo hubiera decidido aguantar la respiración para que la tarde no se desbaratara. «Abue», dijo Javier bajando la voz. «Hoy vi a 3 hombres en la tienda de don Próspero. Venían de la parte de la Herradura, el rancho grande. Traían sombreros nuevos, botas recién boleadas y cara de pocos amigos. Se me heló la espalda cuando dijeron Braulio». Doña Ramona no dejó caer el balde, pero sus dedos apretaron el asa un segundo más de lo normal. «¿Braulio Montoya?», preguntó, aunque conocía la respuesta. «Sí, ese mismo». El nombre se quedó flotando. Tú que ibas siguiendo la historia con los ojos abiertos, habrías sentido cómo esa sola palabra cambiaba la temperatura del aire. Don Braulio Montoya era de estatura alta, espalda ancha y bigote espeso, piel quemada por el sol, mirada fría. No era un hombre gritón, pero su silencio pesaba como un saco de piedras. Había hecho fortuna comprando barato y vendiendo caro, y a veces sin comprar. La gente decía que donde él ponía el pie, la sombra se alargaba. «Dios nos guarde», murmuró doña Ramona, dejando el balde junto a la puerta. «Pero aquí, mijo, no hay miedo. Aquí hay verdad». Javier quiso levantarse. Lo hizo despacito, apoyando la mano en el equipal y el bastón en el suelo. Cuando se quedó de pie, le temblaron un poco las piernas y aún así se asomó al camino. No vio a nadie, solo polvo. «Mejor métanse, doña», se oyó la voz de la vecina, la señora Vianney, desde su ventana. «Andan diciendo que el señor Montoya está reclamando tierras por toda la vereda, que trae papeles firmados quién sabe dónde». «Papeles sin corazón no hacen justicia», contestó doña Ramona con calma. «Gracias, comadre. Si ve a Valiente, dígale que ya le puse alfalfa en el cubo». La vecina rió bajito, con esa risa nerviosa que mira por encima del hombro. «Ay, doña, hasta parece que entiende», dijo. «Pero sí,
Si lo veo, le chiflo. El sol comenzó a resbalar poquito hacia el oeste y la sombra del mezquite se alongó, cubriendo el patio como una caricia fresca. Doña Ramona entró a la cocina. El cuarto olía a frijol cocido y hierbabuena. Sobre la mesa, una tortilla envuelta en servilleta guardaba el calor para Javier. En la pared, una cruz de madera con un clavo chueco y debajo, una vela a medio consumir. «Siéntate aquí, mijo», le dijo acomodándole la silla. «Come tantito, te va a levantar el ánimo». Javier obedeció. Partió la tortilla con las manos y el vapor le besó la cara. Comió despacio, saboreando como quien recuerda que seguir vivo es un milagro. Doña Ramona le sirvió agua de limón casi sin azúcar. El limón se había conseguido por intercambio con doña Toña, que traía cada 15 días desde los jacales, y se sentó frente a él, mirándolo como solo miran las abuelas, con un orgullo que no presume y una ternura que no pide nada a cambio. Afuera, un leve golpe metálico anunció que el portón del corral se había movido. Javier alzó la vista. Hubo un silencio y luego, clarito, se escuchó un resoplido de caballo, seguido de unos pasos medidos. Doña Ramona y Javier se miraron al mismo tiempo, como si compartieran un hilo invisible. «Es él», dijo Javier, poniéndose de pie con cuidado. Salieron al patio. La luz del atardecer pintaba de oro las orillas de las cosas, la maceta, el alambre, el arado olvidado. Y ahí estaba Valiente, asomando la cabeza por el portón entreabierto. Traía el pelaje alazán salpicado de polvo, las crines enmarañadas por el viento, y esos ojos negros, nobles, que parecían preguntar si la casa seguía siendo casa. Cuando vio a Javier, dio un pasito hacia adelante y bajó la cabeza, como saludando. «Ándale, campeón», dijo Javier, con una alegría que le cambió el color de la voz. «Ven, mira quién te guardó alfalfa». Doña Ramona se acercó con palma abierta. Valiente olió sus dedos y resopló tibio. «Buenas tardes, hijito», murmuró ella. «Dios te me bendiga». El caballo movió las orejas hacia adelante, atento, y luego tocó con el hocico la mano de la abuela. Javier rió por lo bajo. Esa escena, tan simple, tenía una música que a ti te habría conmovido, porque no había nada de grandilocuente, solo la certeza de que entre ellos cabía una gratitud vieja, callada, hecha de recuerdos que aún no se nombraban. «Mañana, si me siento con fuerza, te llevo al bebedero del Ojo de Agua», prometió Javier, acariciándole el cuello. «No más me aguanto tantito, ¿sí?» Valiente agitó la crin, como si entendiera. Al oír su propio nombre, volteó la cabeza hacia la calle, esa mancha de polvo eterno donde los pasos se desdibujan. Por un segundo, se quedó inmóvil, orejas tensas. Fue un gesto mínimo, pero bastó para que doña Ramona notara algo. «¿Qué pasó, niñito?», preguntó ella, mirando hacia la vereda. El viento trajo un rumor lejano de herraduras, no las de Valiente, las de alguien más. Se confundían con el latido del pueblo, el portazo de una casa, el cuchicheo de dos señoras que fingían regar para ver, el crujido de la malla de gallinero. Javier entrecerró los ojos, sosteniendo el bastón con más firmeza. «Abue», dijo. «¿Escucha?» Doña Ramona no respondió. Se llevó la mano al pecho, donde el rebozo hacía un nudo. En sus ojos miel, por un instante, cruzó una sombra que no era de cansancio. Era esa intuición antigua que tienen las mujeres que han aguantado la vida a pulso. Valiente dio 2 pasos y se plantó paralelo al portón, mirando hacia la calle como un centinela que se prepara para anunciar. «Pase lo que pase», susurró doña Ramona, muy quedito, para que solo Javier la oyera. «Acuérdate, no se pelea con odio, aquí se pelea con la verdad». Javier asintió despacio. En sus mejillas volvió el color. Quiso decir algo más, pero el sonido de un motor viejo rebotó en las paredes. Una camioneta, lenta, pesada, avanzando por la calle de los mezquites. No veías quién venía, solo el polvo subido, las piedritas brincando, el ronquido del escape.
La vecina Vianney se santiguó detrás de la cortina. Dos niños dejaron de jugar a las canicas y guardaron las bolitas en el bolsillo como si recogieran luciérnagas en la tarde. Valiente resopló y el aire pareció hacerse más corto. Doña Ramona se alisó el rebozo, cuadró los hombros. Era pequeña, sí, pero había en su postura algo de árbol viejo que no se tuerce con cualquier viento. Javier dio medio paso al frente, apoyándose bien. El sol, a punto de bajar, puso una franja de luz en el umbral de la puerta como una raya de tiza que separa adentro y afuera. La camioneta no dobló todavía. Seguía el sonido, ahora acompañado de un tintineo metálico, quizá unas hebillas, quizá un chicote colgando. Y aunque el que venía todavía no era visible, el nombre, ese que horas antes andaba en boca de todos como presagio, ya había tomado forma en la mente de cada vecino detrás de cada ventana. «Sea quien sea», dijo doña Ramona en voz firme, «aquí no se falta al respeto». Valiente inclinó la cabeza. Javier respiró hondo. La tarde, que había empezado con el rumor tierno de una regadera sobre bugambilias, se llenó de expectativas. Y mientras el primer rayo anaranjado tocaba la cruz de la parroquia de San Miguel, tú entendiste que, en San Vicente del Río, hasta el polvo sabe guardar silencio cuando la vida se pone seria, porque hay patios que son trincheras de amor, y hay animales que traen en el pecho una promesa, y esa promesa, aunque nadie la nombrara, ya estaba despierta, mirando hacia la esquina donde, en cualquier momento, iba a aparecer la sombra que el pueblo conocía y temía. Tú estabas ahí, parado a la orilla del patio, cuando la camioneta dobló por la calle de los Mezquites como si partiera la tarde en dos. El sol ya no caía a plomo. Ahora se colaba de lado y hacía brillar las partículas de polvo que bailaban detrás de las llantas. El ruido del motor se mezclaba con un tintineo seco, metálico, el mismo que ya habías adivinado hace rato, hebillas, espuelas, un chicote rozando una defensa. Todo lo demás, en San Vicente del Río, se quedó quieto, como cuando un maestro pisa el umbral del salón y la primera fila se endereza sola. La troca era color vino, vieja pero reluciente, con la defensa cromada y un listón negro colgando del retrovisor. Se detuvo justo frente a la puertecita azul de la casa de doña Ramona Salgado, esa puerta que parecía hecha de cielo reciclado. El motor se apagó con un resoplido largo y entonces el silencio regresó de golpe, acompañado de un calor que apretó el pecho. Primero bajó un zapato, bota de cuero café, muy boleada, con una espuelita que no necesitaba sonar para imponerse. Luego apareció la silueta completa de don Braulio Montoya, alto como poste, espalda ancha, el sombrero de ala fina echando sombra sobre unos ojos grises que se sentían más fríos que el interior de una iglesia en enero. La piel curtida, los pómulos marcados, el bigote espeso recortado con paciencia de barbero de antes. Traía una camisa blanca impecable, fajada en un pantalón oscuro con cinturón ancho, hebilla grande con una M labrada. En la mano derecha, el chicote, enrollado como serpiente dormida. En la izquierda, una carpeta amarilla abombada de tantos papeles. Cuando su bota tocó la tierra, el polvo le obedeció. No caminó, ocupó el espacio. Detrás de él, en el asiento del copiloto, se alcanzó a asomar un joven de mandíbula dura y cejas juntas. Uno de esos empleados que dicen «sí, patrón» con los ojos, pero no bajó, no le hacía falta. Con Braulio bastaba. «Buenas tardes», dijo don Braulio, con una voz baja, grave, que no necesitaba subir para que se le oyera hasta la esquina. Doña Ramona, que ya había cuadrado hombros y corazón, dio un paso hacia el umbral. Era chiquita, sí, pero su presencia acomodó la escena como si moviera muebles invisibles. El rebozo gris le enmarcaba el rostro moreno, de arrugas hondas y ojos miel que miraban sin reto, pero sin bajar la vista. A su lado, un poquito atrás, estaba Javier Salgado,
19 años, alto, flaco de enfermedad reciente, el rizo oscuro rebelde y los ojos avellana con ese anillo verde que siempre parecía noticia. Sostenía el bastón tallado por don Napoleón, y aunque las piernas le temblaban por dentro, por fuera se plantó como si el mezquite le prestara raíces. «Buenas tenga», contestó doña Ramona, limpiándose las manos en la falda de percal. «¿Se le ofrece algo?» Braulio tardó medio segundo en contestar, como si probara el aire antes de hablar. Clavó los ojos en la puertecita azul, luego en la trenza plateada de Ramona, y al final en el bastón de Javier. No se le movió un músculo de la cara. «Vengo a hablar de tierras», dijo. «Trato rápido, doña». La vecina Vianney, desde su ventana, hizo como que acomodaba una maceta. 2 casas más allá, los niños que jugaban canicas detuvieron el juego. El letrero oxidado que dice «Calle de los Mezquites» crujió con el viento y el viento se arrepintió. «Aquí no vendemos nada», respondió Ramona con cortesía vieja. «Pero gracias por su vuelta». Braulio levantó la carpeta amarilla y la sacudió apenas. Los papeles dentro se acomodaron como palomas en una cornisa. «No vengo a comprar», aclaró. «Vengo a recordarles que este terreno es mío. Lo de atrás, lo de frente y lo del costado. Todo lo que pisan usted y el muchacho». Javier apretó el bastón. El nudillo se le puso blanco. Su respiración se hizo audible, pero él la domó como pudo. Doña Ramona no parpadeó. «Eso no es verdad», dijo sin adjetivos. «Esta casa la levantó mi difunto Santos. El corral con mis manos, la cerca con los vecinos. Lo de mío no se firma en una hoja, don Braulio, se trabaja». Braulio no sonrió. Si acaso el bigote bajó medio milímetro, como si le estorbara una espina en el alma. Extendió la carpeta. Dentro había fotocopias con sellos, firmas con tinta corrida, mapas en blanco y negro, donde San Vicente del Río parecía un juego de líneas que cualquiera podría desbaratar con un borrador. «Tengo escrituras», dijo, «ante notario, selladas y registradas en la herradura. Usted y su nieto han estado meciéndose en un lugar que no es suyo, y hoy vine a enderezar eso». La palabra enderezar se clavó como un clavo. No sonó a justicia, sonó a mueble maltratado que alguien quiere forzar sin paciencia. Javier dio un paso. La pierna le respondió con un calambre leve, pero no se notó. «Con todo respeto, señor», dijo el muchacho, el tono recién estrenado de quien sabe que la voz también defiende. «Aquí vivimos desde antes de que yo naciera. Mis recuerdos caben en esta tierra. La puerta azul, el mezquite, el arado. La enfermedad casi me tumbó, pero esta casa me levantó. ¿Cómo va a venir a decir que no nos pertenece?» Braulio lo midió de arriba abajo. En otro tiempo, quizá le habría dado pena ver a un chamaco flaquito hablándole de dignidad. Hoy no. Hoy traía prisa. Hoy traía el chicote suelto en la mano, colgado con flojera, como si fuera una extensión de su intención. «La vida es dura, muchacho», soltó, sin veneno pero sin piedad. «Uno aprende a soltar lo que no es suyo, y a veces uno aprende a no soltar lo que sí le pertenece», replicó Ramona sin subir la voz. «Lo que se cuida con el corazón se vuelve casa, y la casa no se arrebata como si fuera fruta». El joven del copiloto se movió tantito. El sonido del asiento crujiendo fue un alfiler en el globo del silencio. Braulio hizo un gesto con la barbilla y el otro se quedó quieto, obediente. El señor Montoya abrió la carpeta, sacó la hoja de arriba y la sostuvo a media altura para que el sol la hiciera traslúcida. «Mire el sello», indicó. «Aquí dice registro de la propiedad de la herradura. Y aquí mi nombre, Braulio Montoya Delgado. La parcela 14 y la colindante, incluida su casita de adobe, son de mi propiedad. Se lo digo con papeles, no con chismes. Le doy este día para recoger lo que le quepa en una caja y retirarse por las buenas. Mañana regreso con la gente de obra para demoler. Así no hay confusión ni pleito». La palabra demoler no traía espuma en la boca, pero raspó como lija. La vecina Vianney se llevó la mano a la boca, sin querer, y se agachó para que no la vieran. En la esquina, el señor Próspero, dueño de la tiendita,
asomó apenas el sombrero detrás de unos costales de harina. San Vicente del Río conocía esos modos, despacito, con papeles alzados como banderas que nadie supo cuándo se izaron. Doña Ramona estiró la mano y tomó la hoja, no como quien recibe una orden, sino como quien revisa la cuenta en el mercado. Sus dedos viejos, firmes, recorrieron los sellos, los nombres, las rayitas finas del mapa. Sus ojos miel se detuvieron en una fecha. Aquí dice abril, murmuró. Abril de este año. En abril yo estaba en el Ojo de Agua, sacando a un potrillo de un pozo. Usted lo sabe, porque su gente pasó en la camioneta y no se paró ni para mirar. ¿Cómo le hizo para poner a su nombre algo que desde antes de abril era mío? Braulio tardó un segundo en responder. No por falta de palabras, por sobra de costumbre. Hice lo que se hace, dijo. Pagué, firmé, registré. No me ocupo de historias, doña, me ocupo de hechos. Javier dio otro paso, esta vez más seguro, y se puso al lado de su abuela, hombro con hombro. El bastón tocó el piso con un golpecito que sonó más fuerte de lo que era. Hechos, entonces, dijo. Aquí hay una comunidad que puede atestiguar. Don Próspero nos fía desde que me enfermé. Doña Vianney ha visto a mi abuela regar la bugambilia desde antes de que yo aprendiera a caminar. El mezquite plantó su sombra sobre mi cuna y la de mi madre. ¿Eso cómo lo registra, oiga? Braulio hizo girar el chicote con la muñeca, no como amenaza abierta, sino como quien espanta moscas pegajosas. El cuero hizo un arco suave en el aire y regresó a su palma. Misma quietud en la cara, mismos ojos grises. Esa era su manera de recordar que si quería, podía apretar el mundo hasta que chillara. Le respeto su amor por la casa, dijo, pero yo no negocio sentimientos. Mañana vuelvo. No va a hacer falta que vuelva a echar a nadie, intervino Ramona y su voz tuvo el timbre de una campana chica pero maciza. Aquí nadie huye. Si su conciencia dice que esto es justo, pues hágale. Y si no, todavía está a tiempo de bajarse de ese caballo. La metáfora se quedó flotando. Bajarse de ese caballo. Braulio pestañeó. Un brillo extraño le cruzó el iris, rápido como luciérnaga, y se apagó. No estaba acostumbrado a que le hablaran en ese idioma, el de las verdades que no gritan. Abrió la boca para responder, pero un golpecito de metal interrumpió la réplica. El letrero del Calle de los Mezquites volvió a moverse, esta vez con un viento que olía a pasto reseco y a promesa antigua. «Señor Montoya», dijo Javier, y nombrarlo completo fue su manera de ponerse de pie por dentro. «Yo me enfermé feo, perdí fuerza, ganas y a ratos la fe. Si estoy aquí respirando es por mi abuela, que me sostuvo con su amor, y por esta tierra, que me dejó acostarme sobre su vientre tibio hasta que el corazón agarró ritmo. A veces uno cree que lo que vale se compra con billetes, pero no, se compra con días. Aquí están los nuestros». Los ojos grises de Braulio se clavaron en los del muchacho. No había burla, había cansancio escondido, de esos que dan ganas de sacudir de la camisa antes de entrar a la sala. Pero el hombre había aprendido a vencer más a menudo que a escuchar. Hizo un paso al frente. El chicote, sin sonar, cambió de mano. «No vine a pelear», dijo. «Vine a avisar. Usted y su abuela pueden ser gente buena, no lo dudo. Pero las leyes no preguntan si uno es bueno, preguntan si uno tiene papel, y yo lo tengo. No me obliguen a traer a otros con menos paciencia». La esquina de la parroquia de San Miguel agarró una luz color naranja quemado. La sombra del mezquite se movió despacio sobre el piso del patio, como un manto. En el granero, un resoplido leve. No era viento, era algo que respiraba. La vecina Vianney, quién sabe por qué valor le subió repentino, empujó tantito su ventana y dejó ver medio rostro. «Don Braulio», dijo, «yo lo he visto pasar desde chamaca. Usted carga mucho coraje en la mirada. Acomídase a soltar tantito, hombre. Esta casa no le hace mal a nadie». Braulio no volteó, no le habló a ella.
Pero escuchó, y porque escuchó, apretó la carpeta con más fuerza de la que quería. Las hojas se doblaron en una esquina y a él le molestaban las cosas dobladas. En algún lugar de sí mismo sintió la punzada conocida, el recuerdo de su padre gritándole que el mundo es del que toma, no del que pide permiso. La punzada pasó y el hombre volvió a su papel. «Doña Ramona», dijo, devolviéndole la hoja, «no le haré más pérdida de tiempo. Mañana a esta hora regreso. Si no han salido, yo mismo voy a mover la cerca. Y le dejo el consejo. Es mejor retirarse con lo que cabe en una caja que quedarse mirando cómo se caen las paredes». Ramona no tomó la hoja. La hoja se quedó flotando un segundo entre dos mundos, el de las firmas y el de las manos. Javier la recibió, no por aceptación, sino porque no iba a dejar que un papel se tirara al piso de su casa. La dobló con cuidado. Sí, con cuidado, y la puso sobre la mesita del patio, junto al arado viejo. «Si mañana vuelve», dijo él, y su voz no tembló, «aquí nos va a encontrar, no con pleito, sino con verdad». Un sonido nuevo empezó a nacer, lejos, más allá del arroyo seco, del lado de la vereda a la colina del nopal. Primero fue un ritmo sordo, como tambor pequeño. Luego se hizo claro, cascos. No eran muchos, eran 2, 4, otra vez 2, como si alguien supiera poner música con la tierra. El aire cambió. Tú lo sentiste, se le cayó la pesadez y una frescura leve, rarísima en esos días, te pasó por la nuca como mano de mamá. Braulio ladeó la cabeza, incómodo por sentir que algo fuera de su control se acercaba. No lo mostró, apenas apretó la mandíbula. Con el chicote dio un golpecito en su propia bota y el cuero dijo presente sin hacer escándalo. «Mañana», repetitó cortando el hilo invisible de ese sonido. «No me hagan perder más tiempo». Javier sostuvo su mirada. Doña Ramona respiró hondo, llenándose de esa calma que guarda para los momentos serios. Sin pedir permiso, dio un paso y se paró un poco más adelante que su nieto. Era un gesto pequeño, pero si estabas ahí, te habría conmovido. La abuela poniéndose de frente, no para provocar, sino para recordar que hay cosas que no se negocian. «Dios lo acompañe, don Braulio», dijo, «que lo alcance la paz antes que la prisa». Los cascos, ahora sí, sonaron claros, rebotando en las paredes, viniendo por la calle larga que baja del lomerío. Braulio volteó la cabeza apenas, no le gustaban las sorpresas. El joven del copiloto se asomó más, como queriendo entender si era buena idea bajar o quedarse sentado con cara de piedra. En la tienda de don Próspero, una mujer dejó una bolsa de pan en el mostrador sin pagar, nomás por el ansia de ver. El mundo, por unos segundos, se acomodó para el siguiente paso. El sol bajó otro dedo. La sombra del mezquite abrazó la puerta azul y la mitad del patio. El chicote, colgando flojo, dejó de moverse. Y tú, que estabas mirando sin parpadear, supiste que la tarde, esa que había empezado con el rumor de una regadera y la promesa humilde de 3 chiles serranos, se estaba partiendo en 2 para siempre. Porque había llegado la sombra de don Braulio Montoya a la calle de los Mezquites, y con ella el examen más grande que San Vicente del Río había presentado en años. Y a la vuelta de la esquina venía, como respuesta que no ocupa palabras, el trote conocido de alguien que, aunque nadie lo sabía en ese instante, traía en el pecho una deuda de gratitud más fuerte que cualquier sello sobre papel. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese umbral de adobe agrietado, donde el sol pegaba directo y dibujaba en la tierra la silueta de doña Ramona y Javier. Desde donde tú lo mirabas, todo parecía una pintura fija, el portón de madera descolorido, el muro con parches de cal vieja, las macetas secas pegadas a la pared, y frente a ellos, el hombre más temido de la región, con su sombra alargándose sobre el patio como si quisiera tragárselo todo. Doña Ramona se sostenía con ambas manos en el marco de la puerta, no para apoyarse, sino como quien marca territorio.
Tenía la barbilla levantada, el rebozo gris echado hacia atrás, dejando al descubierto las arrugas profundas que se formaban alrededor de su boca apretada. Sus ojos miel, normalmente dulces, brillaban ahora con ese tono serio que usan las madres cuando ya no hay nada que explicar. Javier estaba un paso detrás, sujetando el bastón con fuerza, con la respiración controlada, a pesar de que por dentro el corazón le golpeaba como tambor. No quería que Braulio lo notara temblar, no después de que su abuela se había puesto al frente. Llevaba la camisa blanca arremangada hasta los codos y una gota de sudor le corría por la sien, lenta, como queriendo escuchar lo que estaba a punto de pasar. Del otro lado, Braulio Montoya no se movía ni un centímetro. El chicote descansaba en su mano derecha, flojo, pero cada tanto el cuero se enroscaba y desenroscaba sobre su muñeca, como una víbora que recuerda que está viva. En la izquierda seguía sosteniendo la carpeta de papeles, aunque ahora no parecía interesado en mostrarla. La usaba como escudo o como excusa para quedarse allí, sin ceder terreno. «Ya le dije, doña», dijo Braulio, y su voz grave rebotó en las paredes del patio. «Mañana regreso y no quiero pleitos». Ramona no se apartó ni medio paso. Al contrario, apretó un poco más las manos contra el marco. «Y yo ya le dije, señor Montoya», respondió con calma, «esta tierra no se negocia». Un silencio pesado cayó entre los tres, pero afuera el pueblo entero respiraba pendiente. Por la rendija de la puerta, el aire caliente del patio se mezclaba con el aroma de frijoles guisándose en la cocina, como si la casa misma se aferrara a su vida cotidiana, negándose a cederle el espacio a la amenaza. «Mire», dijo Braulio bajando la voz, casi en un susurro que se sintió más peligroso que un grito. «Yo no vine a discutir, vine a avisar. El que avisa no traiciona». Javier dio un paso al frente, quedando casi a la altura de su abuela. Lo miró directo a los ojos. «Usted no avisa, don Braulio», le soltó. «Usted amenaza». Esa palabra, amenaza, hizo que el joven del copiloto se moviera en el asiento, incómodo. Pero Braulio no le prestó atención. Sus ojos grises se clavaron en los de Javier, y por un instante se midieron sin decir nada más. El calor apretaba tanto que hasta el polvo parecía pesado. En la esquina, un perro callejero se asomó, husmeó el aire, y como si entendiera que algo serio pasaba, se alejó en silencio. «Le voy a dar un consejo, muchacho», dijo Braulio finalmente. «No se meta en lo que no entiende». «Yo entiendo perfectamente», contestó Javier sin apartar la mirada. «Entiendo que usted quiere arrebatar lo que no le pertenece, y entiendo que hay cosas que se defienden, aunque cueste». Ramona alzó una mano, tocando suavemente el brazo de su nieto, no para callarlo, sino para recordarle que estaba con él. «Aquí no se trata de entender o no, don Braulio», intervino ella. «Aquí se trata de respeto. Usted puede traer papeles, notarios y gente armada si quiere, pero eso no le da derecho a pisotear la memoria de quienes levantamos esto con las manos». Braulio respiró hondo. El chicote hizo un movimiento rápido, como si fuera a enrollarlo del todo, pero se detuvo a mitad. «Mire, doña Ramona», dijo, con un tono que parecía casi paciente, «el mundo no premia a los que se aferran. El mundo es de los que saben soltar». «El mundo», replicó ella, «pertenece a los que cuidan. Y si Dios me dio esta tierra para cuidar de mi nieto, no hay hombre que me la quite». Javier sintió un nudo en la garganta al escucharla. No era solo la frase, era la forma en que lo dijo, firme, sin miedo, con esa certeza que se sostiene sola. El viento caliente trajo consigo el eco de cascos lejanos. No era el trote acelerado de un caballo cualquiera, era un ritmo conocido que en ese instante solo valiente podía marcar. Los tres lo escucharon, aunque ninguno lo mencionó. Braulio frunció el ceño, como si el sonido lo distrajera de su guión. «Mañana a esta hora», dijo al fin, cerrando la carpeta con un golpe seco, «y espero no encontrarme con sorpresas». Ramona se enderezó un poco más y con la mano libre hizo la señal de la cruz sobre su pecho.
Las sorpresas las da Dios, señor Montoya, no uno. Javier miró hacia la calle, intentando ver si ya se asomaba la figura de Valiente en la curva. El sonido de los cascos era cada vez más claro, mezclándose con un leve relincho que parecía cortar el calor como cuchillo. En ese instante, si hubieras estado allí, habrías sentido que algo en el aire cambiaba, como si la tierra misma se pusiera de parte de la abuela y del nieto, como si el polvo empezara a levantarse no para ensuciar, sino para proteger. Y Braulio, aunque no lo quisiera admitir, también lo sintió. Sus ojos se estrecharon apenas, como quien presiente que la historia no va a seguir el camino que él planeó. Y así, en ese duelo silencioso, frente a la puerta de adobe, quedó claro que lo que estaba en juego no eran solo unas tierras, sino la dignidad de una vida entera. Porque a veces, y tú lo sabes, la batalla empieza mucho antes de que se suelte el primer golpe. Y aquí, en San Vicente del Río, estaba a punto de empezar. El aire estaba tan quieto que hasta el zumbido de una mosca parecía un trueno. Braulio Montoya seguía de pie, imponente frente a la puerta de adobe, con el chicote colgando flojo y la carpeta bajo el brazo. Doña Ramona, firme como una roca vieja que ha visto pasar tormentas y sequías, lo miraba directo a los ojos. Javier, apenas un paso detrás, sostenía su bastón con fuerza, sintiendo en las palmas el pulso acelerado de su propio corazón. Entonces ocurrió. Primero fue un murmullo grave, tan profundo que no se supo si venía del cielo o de la tierra. Un sonido que, si estabas ahí, te habría recorrido la espalda como un escalofrío. Luego, ese murmullo creció y se convirtió en un relincho potente, largo, como si alguien le hablara a las montañas para que despertaran. Todos voltearon hacia la calle de los Mezquites. Entre el calor que hacía ondular el aire, se levantaba una nube de polvo que venía bajando desde la colina del Nopal. Dentro de esa nube, como una sombra viva, se distinguía la figura de un caballo galopando con la cabeza alta y las orejas bien apuntadas hacia el frente. Javier fue el primero en reconocerlo. «Es Valiente», susurró, y en su voz había algo más que alivio. Había orgullo y un dejo de algo que rozaba lo sagrado. Valiente no era un caballo cualquiera. Su pelaje alazán brillaba incluso bajo la capa de polvo que le cubría, y en la frente tenía una mancha blanca con forma de estrella, como si Dios mismo la hubiera pintado ahí. Sus músculos se movían bajo la piel con la precisión de un reloj, y cada golpe de casco contra la tierra seca sonaba como un tambor de guerra. Los vecinos empezaron a asomarse. Desde la ventana de doña Vianey, desde la puerta de la tienda de don Próspero, desde detrás de cercas viejas y paredes resquebrajadas. Era como si el relincho de Valiente hubiera llamado a todo San Vicente del Río a presenciar lo que estaba por ocurrir. Braulio frunció el ceño. Él conocía de caballos y no cualquiera se lanzaba así hacia un lugar con gente. El paso de Valiente no era de paseo ni de huida. Era un avance decidido, un embate, como si supiera exactamente a quién buscaba y para qué. Doña Ramona no se movió, pero sus ojos brillaron con un destello que no se veía en ella desde hacía mucho. Sabía que ese caballo no llegaba por casualidad. Y tú, que escuchas esto, tienes que entenderlo. Entre Ramona y Valiente había algo que no se podía explicar con palabras ni con tratos. Un lazo forjado años atrás, cuando ella había bajado al pozo del Ojo de Agua para salvarlo de morir, atrapado en el lodo. El viento cambió justo antes de que Valiente llegara al portón. Fue un soplo caliente que levantó más polvo, envolviendo a Braulio y a los demás en una nube ligera. El caballo frenó de golpe, pero no con miedo. Lo hizo para plantarse frente al hombre más temido de la región, como si dijera: «Hasta aquí llegaste». Los cascos hundieron la tierra seca. Valiente arqueó el cuello y soltó otro relincho, aún más fuerte que el primero. Un sonido que parecía venir del fondo de su pecho y del fondo de la historia que lo unía a esa familia. Braulio lo miró con esos ojos grises que habían hecho temblar a más de uno.
Pero el caballo no bajó la vista, al contrario, dio un paso hacia él. El chicote, que hasta ese momento había colgado flojo de su mano, se tensó un poco. «Retírese, animal», murmuró Braulio, más para sí que para el caballo. Valiente no se movió. Sus orejas seguían hacia adelante, sus hollares se abrían y cerraban con fuerza, y sus patas delanteras se afirmaban como si estuvieran clavadas al suelo. El silencio del pueblo se volvió absoluto. Nadie respiraba fuerte, nadie quería romper ese instante. Javier sintió que algo le ardía en el pecho. No era miedo, no exactamente. Era una mezcla de esperanza y de esa clase de fe que uno siente cuando ve lo imposible hacerse realidad. «Él sabe lo que pasa, abue», dijo sin apartar la mirada de Valiente. Doña Ramona asintió apenas, y entonces, muy despacio, caminó hacia adelante, quedando al lado del caballo. Puso su mano en el cuello tenso de Valiente y, como si fueran viejos cómplices, él bajó la cabeza lo suficiente para que ella pudiera acariciarlo. «Tranquilo, hijo», le susurró, en un tono tan bajo que solo él y Dios pudieron escucharla. «Aquí estoy». El caballo respiró hondo, soltando una bocanada de aire caliente que levantó el flequillo de Braulio. Él dio un paso atrás, casi imperceptible, pero suficiente para que todos lo notaran. Y en un pueblo como San Vicente, donde las miradas son tan rápidas como las palabras, ese pequeño movimiento valía más que cualquier discurso. Fue entonces cuando el murmullo empezó entre la gente. No eran frases completas, eran susurros que decían el nombre de Valiente, que recordaban el día del pozo, que hablaban de cómo un animal podía tener más gratitud que muchos hombres. Braulio, sintiendo que el control de la escena se le escapaba, apretó la mandíbula. «Esto no ha terminado», dijo, y su voz, aunque grave, ya no tenía la misma firmeza de antes. Valiente dio otro paso al frente, reduciendo aún más la distancia. La tensión era tan espesa que se podía cortar. Y tú, si hubieras estado ahí, habrías jurado que algo invisible estaba empujando a ese caballo, algo más grande que la fuerza de sus músculos. Un juramento silencioso, una deuda de gratitud que había esperado años para ser pagada. El viento volvió a soplar, esta vez más fresco. Entre el polvo, el sol iluminó la mancha blanca en la frente de Valiente, haciéndola brillar como una señal. Y en ese instante, todos supieron que lo que estaba pasando no era solo un enfrentamiento entre un hombre y un animal, sino el inicio de algo que cambiaría para siempre el destino de San Vicente del Río. Porque a veces, y esto lo sabes bien, la justicia no llega en forma de jueces ni de firmas. Llega con el sonido de cascos golpeando la tierra y un relincho que parte el alma en dos. El relincho de Valiente todavía rebotaba en las paredes de adobe cuando, sin que nadie lo pidiera, la memoria de San Vicente del Río empezó a trabajar sola. No fue un recuerdo que llegara suave. Fue como una corriente de agua clara, colándose entre la sequía, empujando imágenes que habían estado guardadas por años. Tú habrías podido verlo en los rostros de los vecinos que se asomaban detrás de ventanas y cercas. Los más viejos empezaron a murmurar entre dientes, como si contaran una historia que solo los del pueblo entendían. Los niños, que no habían nacido en ese tiempo, abrían los ojos sin parpadear, contagiados por un respeto que no podían explicar. Todo comenzó 5 años atrás, una mañana fría de enero, cuando las heladas todavía pintaban de blanco los pastos a las orillas del ojo de agua. Doña Ramona, como siempre, había salido temprano con su canasto de hojalata y un rebozo azul marino que en ese entonces aún no tenía las orillas gastadas. Su plan era recoger hierbas tiernas para el caldo y llenar un par de cántaros antes de que el sol calentara el agua. El camino al ojo de agua era pedregoso y estrecho, bordeado por nopales que parecían guardianes del sendero. El aire olía a tierra húmeda y a ese perfume limpio que solo existe cuando la neblina todavía acaricia el suelo. Pero esa mañana algo rompió la calma, un sonido extraño.
intermitente, que no era pájaro ni viento. Ramona se detuvo, afiló el oído. Era como un quejido profundo, una mezcla de resoplido y lamento, viniendo de más adelante, cerca del pozo natural. Caminó rápido, apartando ramas con la mano hasta que lo vio. Un caballo joven, delgado, atrapado en el fondo del pozo. Estaba cubierto de lodo hasta el pecho. Las patas delanteras resbalaban en las paredes mojadas y sus ojos, grandes y negros, tenían ese brillo apagado que huele a derrota. El animal intentaba levantarse una y otra vez, pero cada intento lo hundía más. El vapor de su respiración se elevaba en la fría mañana y un hilo de sangre bajaba desde su hombro hasta mezclarse con el barro. ¡Santo Dios!, exclamó Ramona, llevándose una mano al pecho. Sin pensarlo dos veces, dejó el canasto en el suelo y corrió hacia el pueblo. Llegó a la tienda de don Próspero sin aliento y ahí empezó a pedir ayuda como quien llama a salvar a un hijo. ¡Un caballo! En el pozo del ojo de agua. Si no lo sacamos, se muere ahorita mismo. En minutos, una docena de vecinos agarró cuerdas, tablas, hasta mantas viejas. Entre ellos iba don Napoleón, que conocía de nudos y sabía cómo calmar a un animal asustado. También llegó Javier, que entonces tenía apenas 14 años y unas piernas rápidas como venado joven. Cuando volvieron al pozo, Ramona se arrodilló en la orilla y habló suave, bajando la voz como si sus palabras fueran manos. «Tranquilo, hijito, ya estamos aquí». El caballo, agotado, dejó de forcejear por un momento. Sus orejas giraron hacia ella, y aunque estaba temblando, hubo un destello de atención en sus ojos. Fue ese instante el que lo salvó. Don Napoleón logró ponerle un lazo en el cuello y otro en el pecho, mientras los hombres acomodaban tablas para que las patas no se hundieran más. El rescate duró más de 2 horas. El sol ya había subido cuando, con un último tirón y un grito de todos al unísono, el caballo emergió del pozo cubierto de barro, jadeando, pero vivo. Javier fue el primero en acercarse. El animal, en lugar de huir, se quedó quieto, respirando con fuerza. Ramona le acarició la frente y fue entonces cuando vio la mancha blanca en forma de estrella. «Míralo, Javi. Parece que el cielo le puso su firma». Los días siguientes, el caballo se quedó en el corral de Ramona para recuperarse. Le dieron maíz tierno, agua limpia y tiempo. Ella le curó las heridas con paciencia, usando remedios que su madre le había enseñado, cataplasmas de hierba mora, baños suaves con agua de sal. Poco a poco, el brillo volvió a sus ojos. Cuando estuvo fuerte, Ramona le abrió el portón. «Si quieres irte, vete, pero aquí siempre tendrás tu casa». El caballo no se movió. La miró, bajó la cabeza y se quedó. Desde ese día lo bautizaron Valiente, no porque fuera el más rápido ni el más fuerte, sino porque había decidido vivir. Ahora, en el presente, con Braulio Montoya plantado frente a la puerta y Valiente protegiendo a Ramona, todos en San Vicente del Río recordaban esa historia. No era solo un caballo defendiendo a su dueña, era una vida que le había sido devuelta y que ahora reclamaba el derecho de devolver el favor. Javier, de pie junto a su abuela, sintió el peso de ese recuerdo. Lo había vivido, lo había visto, pero jamás imaginó que ese día de barro y esfuerzo algún día se transformaría en este momento. Valiente, como si supiera que todas las miradas estaban sobre él, resopló con fuerza. El aire caliente golpeó la cara de Braulio y algo en sus ojos grises titiló. Tal vez era rabia, tal vez, aunque nunca lo admitiría, era respeto, y en ese silencio espeso que siguió, se entendió que lo que estaba pasando no era una simple disputa por tierras, era un ajuste de cuentas con la memoria, un recordatorio de que los favores verdaderos no se olvidan y que la gratitud, cuando es real, se convierte en una fuerza que no hay amenaza capaz de romper. El polvo aún flotaba en el aire cuando Valiente, sin titubear, avanzó hasta colocarse justo frente a Braulio Montoya. Fue un movimiento tan preciso y decidido que pareció ensayado, pero tú y yo sabemos que no había nada planeado. Eso era puro instinto,
pura lealtad. El caballo estaba erguido, el pecho ancho inflado, como si dentro llevara un tambor marcando el ritmo de una batalla, las orejas hacia adelante, la crin agitada por el viento que comenzaba a levantarse, y los ojos, esos ojos negros, profundos, que no pestañeaban ante la mirada fría de Braulio. Braulio, acostumbrado a que hombres armados le cedieran el paso, se encontró de pronto con un guardián que no sabía de miedos humanos ni de contratos. Sus botas se detuvieron a escasos centímetros de los cascos de Valiente. El chicote colgaba de su mano derecha tenso, como una serpiente que mide la distancia antes de atacar. Javier, a un lado de su abuela, sintió que el aire se le llenaba de electricidad. Su mano se apretó sobre el bastón y dio medio paso hacia adelante, como si su cuerpo quisiera colocarse junto a Valiente para formar una barrera más sólida. Doña Ramona, en cambio, se mantuvo firme, con una calma que parecía imposible, aunque sus dedos se enroscaban levemente en el borde del rebozo. El viento sopló con más fuerza, levantando pequeños remolinos de polvo entre los pies de todos. Valiente giró ligeramente la cabeza, pero no para apartarse. Era un gesto de advertencia, como si midiera a Braulio desde otro ángulo, calculando cualquier intento de avance. «Apártate, animal», dijo Braulio sin subir la voz, pero cargando cada sílaba con la misma dureza con la que daba órdenes a sus hombres. Valiente no obedeció. En vez de eso, dio un golpe seco contra el suelo con su casco derecho, un sonido hueco que retumbó en el pecho de los que estaban cerca. El eco rebotó en las paredes de adobe y por un instante el silencio se volvió aún más pesado. Las puertas y ventanas del pueblo eran como ojos curiosos. La señora Vianney estaba de pie tras la cortina, apenas dejando ver medio rostro. Don Próspero, en su tienda, se asomaba desde la penumbra con los brazos cruzados. Algunos muchachos se treparon en la barda de la capilla para tener mejor vista. Braulio hizo un movimiento hacia adelante, probando la reacción. Valiente inclinó las orejas hacia atrás y bufó, un resoplido largo y caliente que le golpeó el pecho al hombre. «¿Va a usar el chicote contra él?», preguntó Javier, rompiendo el silencio con un tono que no era de desafío, sino de advertencia. Braulio volteó hacia el muchacho. «No vine a pelear con animales», respondió. «Vine a arreglar un asunto con personas». «Pues parece que el animal entiende mejor que usted que lo justo no se arrebata», replicó Javier, sin apartar la mirada. Doña Ramona posó una mano en el cuello de Valiente, sintiendo el calor y la tensión que recorría al caballo. Su voz salió suave, pero cargada de una seguridad que no dejaba hueco a la duda. «Aquí nadie se va a mover por amenazas, don Braulio. Ni él, ni mi nieto, ni yo». El rostro de Braulio se endureció aún más. Dio un paso lateral, buscando un hueco para acercarse a la puerta, pero Valiente se movió al mismo tiempo, cruzando el cuerpo para taparle el paso. El movimiento fue tan rápido que la cola del caballo azotó contra la pierna de Braulio, obligándolo a retroceder medio paso. Hubo un murmullo entre los vecinos. No eran aplausos ni gritos. Era esa clase de sonido que hacen las personas cuando presencian algo que no esperaban, cuando ven romperse un patrón que creían fijo. Valiente, con las patas delanteras firmes y el cuello alto, parecía una muralla viva. No había furia en él, pero sí una determinación absoluta. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta y aún así no daba señales de nerviosismo. Era como si supiera exactamente dónde debía estar y por qué. Braulio soltó una pequeña risa, seca, sin alegría. «Un caballo de pueblo quiere ponerme condiciones», murmuró. «No son condiciones, señor», corrigió Ramona. «Es respeto, el mismo que usted nunca ha sabido dar». La mirada de Braulio se endureció aún más. Sus dedos se tensaron en torno al chicote y por un segundo el pueblo contuvo el aliento, esperando un movimiento que no llegó. Valiente golpeó de nuevo el suelo, esta vez con ambas patas delanteras, levantando polvo como si marcara un límite invisible. El viento
trajo consigo un aroma leve a lluvia lejana, ese olor que es más promesa que certeza. Javier lo percibió y lo interpretó como un augurio, aunque no supiera de qué. En ese instante, Braulio entendió que no se trataba solo de un animal protegiendo a sus dueños. La escena había cambiado. Ya no era él frente a una familia humilde, era él contra todo lo que esa familia representaba para el pueblo. Y ese muro de cascos y corazón, que lo miraba sin parpadear, no se rompería con papeles, ni con chicotes, ni con amenazas. Y en ese cruce de miradas, la de un hombre acostumbrado a doblegar voluntades y la de un caballo que conocía la gratitud como una deuda sagrada, el silencio de San Vicente del Río se volvió más fuerte que cualquier palabra, porque había momentos, y ese era uno de ellos, en que la dignidad se defendía sin gritos, solo con la presencia firme de quien sabe que está donde debe estar. El sol comenzaba a bajar, pintando de naranja las paredes agrietadas de la calle de los mezquites. La luz se filtraba entre el polvo suspendido, dándole a todo un tono casi irreal, como si el tiempo estuviera a punto de partirse en dos. Valiente seguía ahí, firme como una muralla de carne y hueso, bloqueando cualquier intento de Braulio Montoya por avanzar hacia la puerta. Braulio, con la frente apenas perlada de sudor, apretaba la mandíbula y el chicote enrollado en su mano. Ese hombre, acostumbrado a que su sola presencia bastara para abrir puertas y callar voces, ahora se encontraba frente a un obstáculo que no entendía, un caballo que no retrocedía y una anciana que lo miraba como quien mira a un igual, no a un enemigo. Doña Ramona, de pie detrás de Valiente, tenía la espalda recta y el rebozo firmemente cruzado sobre el pecho. No era una postura de desafío, sino de certeza. La clase de certeza que da el saber que uno está defendiendo algo que va mucho más allá de lo material. «Hágase a un lado, doña», dijo Braulio con voz grave. «No quiero que esto termine mal». Ramona no se movió ni un centímetro. «El mal no entra si uno no lo deja pasar, señor Montoya», contestó. «Y aquí no hay lugar para él». Javier, apoyado en su bastón, dio un paso hacia adelante. Su respiración estaba agitada, pero no de miedo, sino de una mezcla de indignación y valor. «Ya escuchó a mi abuela», añadió. «Si quiere pasar, tendrá que pasar por encima de Valiente y de nosotros». Braulio giró la cabeza hacia él, midiendo el peso de esas palabras. No respondió de inmediato. En cambio, observó al muchacho de arriba abajo, como si buscara en él un punto débil. Pero los ojos de Javier no se apartaron ni un segundo, y eso, en un lugar donde todos evitaban la mirada del patrón, era una afrenta silenciosa. El viento trajo consigo el sonido de campanas lejanas. No eran las de misa, sino las que colgaban en la capilla para avisar de algún evento importante. A veces un incendio, a veces la llegada de extraños. Nadie sabía quién las había tocado esta vez, pero el repicar pareció llamar a más vecinos. Desde las esquinas y portones, la gente comenzó a acercarse, lenta pero decidida, formando un semicírculo a prudente distancia. Hombres con sombreros gastados, mujeres con rebozos de todos los colores, niños descalzos con la cara llena de curiosidad y temor. Ninguno llevaba armas, pero todos traían en la mirada una fuerza colectiva que no era común en San Vicente del Río. Braulio lo notó. Sus dedos se tensaron más en torno al chicote. «¿Ya se organizaron?», dijo con un deje de burla, pero en su voz había un matiz que antes no estaba, el de alguien que empieza a calcular que su posición ya no es tan segura. «No es organización, es comunidad», replicó doña Ramona. «Y la comunidad no se compra, ni se amenaza». Valiente resopló con fuerza, como si entendiera la conversación. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia con Braulio, hasta que el hombre pudo sentir en el rostro el calor del aliento del caballo. El patrón se irguió, intentando no mostrar incomodidad, pero la tensión en su cuello lo delataba.
En ese momento, Ramona cerró los ojos y sin que le temblara la voz, empezó a murmurar una oración. No era un rezo rápido, sino uno de esos que salen desde lo más hondo del corazón, pronunciado con calma y devoción. Señor, danos fuerza para no ceder al miedo. Guarda nuestras manos de la violencia y nuestros corazones de la ira. Javier, al escucharla, bajó la cabeza y se unió en silencio. Algunos de los vecinos hicieron lo mismo. Otros se santiguaron, como si esas palabras fueran un escudo invisible que empezaba a extenderse sobre todos los presentes. Braulio miró alrededor. Vio rostros que conocía de toda la vida, gente que alguna vez le había sonreído por obligación o por respeto, y que ahora lo miraba con una firmeza que no recordaba haber visto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la balanza no estaba inclinada a su favor. No tienen idea de lo que están provocando, dijo, pero la frase sonó más como advertencia para sí mismo que para los demás. Ramona abrió los ojos clavándolos en él. Lo que estamos provocando es que se acuerde de que todavía existe la palabra respeto. La tensión creció. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta, y tal vez era casualidad, o tal vez no. Pero unas nubes lejanas empezaban a asomar por detrás de los cerros. El pueblo entero parecía contener la respiración, esperando el siguiente movimiento. Braulio miró una última vez a Valiente, luego a Ramona y finalmente a Javier. Y aunque no se movió de inmediato, todos pudieron sentir que algo en él había cambiado. No lo admitiría jamás, pero el muro de cascos y corazón que tenía frente a sí no era tan fácil de derribar como creía. Y en ese momento, cuando el silencio era tan espeso que hasta el repicar de las campanas había cesado, se hizo evidente que no solo estaban defendiendo una casa o un terreno, estaban defendiendo su fe en que lo correcto, cuando se sostiene juntos, puede resistir cualquier amenaza. Al principio fue solo una presencia tímida, un par de rostros asomándose detrás de las cortinas, como queriendo entender el alboroto. Luego, una puerta que se abrió con cuidado, dejando salir a un anciano con sombrero de palma que se quedó parado en la banqueta, mirando fijo hacia la calle de los mezquites. Después, una mujer joven con su bebé en brazos, seguida por dos niños que corrían descalzos. En cuestión de minutos, el silencio se llenó de pasos, murmullos y ese rumor colectivo que anuncia que algo importante está ocurriendo. El pueblo entero empezaba a salir de sus casas, atraído por el magnetismo de la escena. Braulio Montoya, con su sombra larga y su chicote, frente a doña Ramona y Javier, protegidos por la imponente figura de Valiente. Los que llegaron primero se colocaron a cierta distancia, como quien mide el terreno antes de decidir si se involucra. Pero no se quedaron callados. Una mujer de rebozo rojo murmuró: «Ese caballo, yo lo vi cuando la señora Ramona lo sacó del pozo. No me lo contaron, yo estaba ahí». Un hombre alto, de piel curtida, asintió con un gesto lento. «Por eso se planta así. No es un caballo nomás. Es como si supiera que tiene una deuda». Las palabras, aunque dichas en voz baja, empezaron a propagarse. Cada vecino que llegaba encontraba en la cara del otro el mismo sentimiento: indignación y orgullo mezclados. El aire se volvió denso, no por el calor de la tarde, sino por la fuerza que crecía entre todos. Braulio lo notó, miró de reojo y vio que la multitud se agrandaba. No eran gritos ni piedras lo que lo rodeaban, sino algo que él no podía controlar con dinero ni amenazas. La mirada de decenas de personas que habían decidido no apartarse. Valiente, con las patas firmes sobre la tierra seca, mantenía la cabeza alta, vigilando cada movimiento. No necesitaba que nadie le diera órdenes. Su sola presencia había unido a los vecinos en una causa común. Cada resoplido suyo era como una señal que reforzaba el ánimo de todos. Doña Ramona dio un paso adelante hasta quedar al nivel del pecho del caballo. Sus ojos miel brillaban con una mezcla de determinación y ternura. «¿Ve, señor Montoya?», dijo con voz clara,
para que la escucharan todos. No estamos solos. Y no lo digo solo por mi nieto o por Valiente. Lo digo porque aquí el pueblo también tiene memoria. Las cabezas asintieron. Algunos hombres se cruzaron de brazos, las mujeres apretaron el rebozo contra el pecho, los niños se abrazaron a las piernas de sus madres. Era un silencio activo, el de una comunidad que observa y respalda. Braulio intentó mantener el control de la situación. Giró hacia la multitud alzando la voz. Esto no es asunto de todos. Es un tema legal y la ley me respalda. Pero nadie se movió, nadie bajó la mirada. En cambio, una anciana de trenza larga y piel bronceada respondió desde el fondo: «La ley también está en el corazón, y esa usted la está quebrando». El murmullo creció. Algunos empezaron a acercarse un poco más, cerrando el semicírculo que rodeaba la escena. Ya no era solo curiosidad, había una energía que empujaba a cada uno a estar más cerca, a hacer presencia. Javier sintió un calor diferente recorriéndole el cuerpo. No era el sol, era la fuerza de saber que no estaba solo. Su respiración se volvió más profunda y el bastón en su mano ya no parecía un símbolo de debilidad, sino de resistencia. Valiente giró la cabeza un instante hacia él, como si lo reconociera entre la multitud, y luego volvió a fijar la vista en Braulio. Dio un paso adelante, lo suficiente para que el patrón tuviera que retroceder medio paso, un movimiento pequeño pero cargado de significado. «Mire bien, señor Montoya», dijo Javier, elevando la voz para que resonara en las paredes de adobe. «Esto que ve no es un corral ni una cerca, es un pueblo, y un pueblo que se planta no se dobla fácil». La multitud reaccionó con un murmullo de aprobación. Algunos incluso dieron un golpe suave con el pie en el suelo, como imitando el casco de Valiente. Braulio apretó los labios. Estaba rodeado, no de violencia, sino de algo que se sentía más sólido, la unidad. Y eso, aunque no lo mostrara, le incomodaba más que cualquier amenaza directa. El sol bajaba rápido y la luz dorada bañaba las caras de todos, dándoles un aspecto casi solemne. El polvo que flotaba en el aire capturaba esa luz y la devolvía en destellos, como si el propio atardecer estuviera de parte del pueblo. Nadie se movía, pero la tensión crecía. Y tú, si hubieras estado ahí, habrías sentido que algo estaba a punto de romperse o de resolverse. Porque en San Vicente del Río, cuando el corazón del pueblo despierta, no hay chicote ni documento que pueda callarlo. El silencio en la calle de los mezquites era tan denso que parecía que el aire mismo estaba esperando una señal. Braulio Montoya, con el chicote flojo en la mano y los ojos grises fijos en Valiente, estaba atrapado en una imagen que nadie en San Vicente del Río habría imaginado ver. El hombre más temido de la región, inmóvil, midiendo a un caballo como si enfrente tuviera un igual. Valiente no pestañeaba. La luz dorada del atardecer le encendía el pelaje alazán y hacía brillar la estrella blanca de su frente como si fuera un faro. Daba pequeños resoplidos, controlados, pero sus músculos permanecían tensos, listos para moverse si Braulio intentaba dar un paso más. Detrás de él, doña Ramona mantenía la mano sobre su cuello, no para detenerlo, sino como un recordatorio silencioso de que estaba con él. Su mirada estaba clavada en Braulio, serena pero firme, como quien sabe que ya no tiene nada que perder. Javier, a su lado, sostenía el bastón con ambas manos, y aunque la pierna le temblaba levemente por el esfuerzo, no dio un solo paso atrás. El murmullo de la gente que rodeaba la escena se había apagado. Todos observaban en un silencio reverente, como si supieran que lo que estaba por suceder sería recordado por años. No había insultos, no había gritos, solo miradas fijas, algunas llenas de orgullo, otras de asombro, y unas cuantas, las de los más viejos, con lágrimas discretas en los ojos. Braulio miró alrededor. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, el semicírculo de vecinos se había cerrado un poco más.
No era una amenaza abierta, pero el mensaje era claro. No estaba solo frente a una anciana y su nieto, estaba frente a todo un pueblo. Y ese pueblo, aunque callado, estaba de pie. El viento cambió, trayendo consigo un olor leve a tierra húmeda, como si la lluvia estuviera cerca, aunque no se veían nubes inmediatas. Valiente agitó la cabeza y dio un golpe seco con el casco contra el suelo. Ese sonido, hueco y fuerte, rebotó en las paredes como una campanada que nadie se atrevió a interrumpir. Braulio, con el ceño fruncido, respiró hondo. Fue un gesto tan pequeño que podría haberse confundido con cualquier cosa, pero tú habrías notado lo que significaba. Estaba midiendo sus opciones y por primera vez la salida le parecía más razonable que el avance. «Esto no es el final», dijo, y aunque intentó que su voz sonara firme, el peso de la frase se sintió más como una retirada que como una advertencia. Nadie respondió, ni Ramona, ni Javier, ni los vecinos. El único sonido que llenó el aire fue el de Valiente resoplando, seguido por un relincho corto, seco, como si el caballo diera su veredicto. Braulio dio un paso atrás, luego otro. La mano del chicote se aflojó un poco más, hasta que el cuero colgó sin tensión, casi olvidado. La carpeta con los papeles quedó firmemente bajo su brazo, pero ya no la levantó para mostrarla. Giró lentamente sobre sus talones, sin mirar a la multitud, y caminó hacia su camioneta. Cada paso suyo levantaba polvo, y ese polvo se mezclaba con el aire tibio del atardecer, como si el mismo pueblo quisiera borrar sus huellas antes de que llegara a la esquina. Cuando abrió la puerta del vehículo, se escuchó el rechinido metálico de las bisagras, un sonido que rompió el silencio por un momento. El joven que lo acompañaba en el asiento del copiloto no dijo nada. Solo lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto, como quien ve por primera vez que su jefe no es invencible. Braulio subió, encendió el motor y sin acelerar de golpe, comenzó a alejarse. Valiente no se movió hasta que el ruido del motor se perdió más allá de la curva. Entonces, y solo entonces, bajó un poco la cabeza, relajando el cuello. Doña Ramona acarició suavemente su frente, y Javier soltó un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante horas. Los vecinos, todavía en silencio, comenzaron a intercambiar miradas. Algunos sonrieron apenas, otros dejaron escapar pequeñas risas nerviosas, y unos cuantos caminaron hacia la puerta de Ramona para asegurarse de que todo estuviera bien. El sol, ya bajo, bañaba de luz dorada las paredes, los rostros y hasta el polvo que flotaba en el aire. Era como si el día, antes de irse, quisiera dejar grabada esa imagen. El pueblo unido, la anciana firme, el joven valiente y un caballo que había decidido que su lugar estaba entre ellos, defendiendo lo que ni el miedo ni la amenaza pudieron arrebatar. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que algo había cambiado para siempre en San Vicente del Río. Porque aquel día, el hombre más temido no ganó con su chicote ni con sus papeles. Se retiró ante algo que nunca había enfrentado, la fuerza tranquila de un pueblo que, cuando despierta, no se deja pisotear. El motor de la camioneta de Braulio Montoya ya se había perdido más allá de la curva, pero el silencio que dejó atrás no era de vacío. Era un silencio lleno, pesado, de esos que traen un eco que se siente más en el pecho que en los oídos. Valiente, todavía con las patas firmes en el suelo, giró la cabeza hacia doña Ramona y la miró como si buscara confirmar que todo había terminado. Ella, con una ternura que contrastaba con la dureza de la escena, le acarició la frente, sus dedos arrugados siguiendo el contorno de la estrella blanca que brillaba débilmente con la luz del atardecer. «Gracias, hijo», susurró. «Dios sabe que hoy nos has cuidado más de lo que imaginabas». Javier se acercó despacio, su bastón hundiéndose levemente en la tierra blanda que el trote de Valiente había removido. Puso la mano sobre el cuello del caballo y sin decir nada se quedó ahí,
respirando al mismo ritmo que él. Era como si los tres compartieran un mismo pulso. Los vecinos empezaron a acercarse en pequeños grupos. Primero, la señora Viani, todavía con las manos apretando el rebozo contra el pecho. Luego, don Próspero, que salió de su tienda y, sin hablar, dejó una bolsa de pan dulce sobre la mesa del patio. Después, los niños, que al principio se mantenían escondidos detrás de las faldas de sus madres, pero que ahora se acercaban con ojos llenos de admiración hacia Valiente. Uno de ellos, un chiquillo de no más de 8 años, se atrevió a preguntar, ¿de veras no le tuvo miedo al patrón? Ramona sonrió suavemente y agachó la mirada hacia él. El miedo, mijo, no se va. Lo que uno aprende es a no dejar que mande. Las mujeres intercambiaban miradas cómplices, los hombres asentían en silencio. Todos entendían que lo que habían presenciado no era solo la defensa de un terreno, era un acto de dignidad, un recordatorio de que la fuerza no siempre viene de los músculos ni de las armas. El sol se iba despidiendo, tiñendo de naranja y rosa las paredes y el cielo. Un viento suave comenzó a correr desde la colina del nopal, moviendo las hojas secas en el suelo y acariciando el pelaje de Valiente. El aire traía ese aroma fresco que antecede a la lluvia, y con él una sensación de alivio que se metía en los huesos. Javier se sentó en el viejo banco de madera junto al mezquite, exhausto, pero con una expresión distinta. Ya no era el muchacho que apenas se sostenía por la enfermedad, sino alguien que había estado en primera fila defendiendo lo suyo. «Abue», dijo después de un rato, «¿crees que vuelva?» Ramona se quedó mirando hacia la calle vacía, con la mirada profunda. «Tal vez, mijo, los que no saben perder siempre vuelven a intentarlo. Pero la próxima vez ya sabrá que aquí no se enfrenta a 2 personas, sino a todo un pueblo, y a un caballo que no olvida». Valiente bufó suavemente, como si confirmara esas palabras. Una vecina, la señora Tacha, se acercó con una jarra de agua fresca y sirvió en un vaso para Ramona y otro para Javier. El agua sabía a descanso. Mientras bebían, un grupo de muchachos empezó a conversar sobre lo que había pasado y ya se escuchaban frases que parecían destinadas a convertirse en leyenda. ¿Viste cómo lo miraba el caballo? Yo pensé que se le iba encima. Ni el chicote se atrevió a levantar. Y así, la historia empezó a tomar forma en la boca de los presentes, lista para ser contada una y otra vez en las tardes de café, en las filas de la tienda y en las noches de vigilia. La luz del día se fue apagando hasta que solo quedó el brillo tenue de la luna asomándose por encima del cerro. El pueblo empezó a dispersarse, pero antes de irse, cada vecino pasó por la puerta de Ramona para saludar, para dejar un gesto, una palabra o simplemente para mirarla con respeto. Ella los despidió uno por uno, con la misma gratitud con la que acarició por última vez esa noche a Valiente, que decidió quedarse recostado cerca de la entrada, como un guardián que no pide permiso para cumplir su deber. Y entonces, cuando ya no quedaba nadie en la calle, el viento sopló con más fuerza, recorriendo las paredes de adobe, las ramas del mezquite y la piel de quienes aún estaban despiertos. Entre ese susurro, si uno ponía atención, podía jurar que se escuchaba un relincho lejano, profundo, que parecía decir lo que todos habían sentido, que la verdadera fuerza no vive en los que imponen con miedo, sino en los que protegen con amor. Desde esa noche, cada vez que el viento soplaba fuerte en San Vicente del Río, la gente recordaba esta tarde. No necesitaban hablar mucho. Bastaba con mirarse, sonreír y saber que había quedado escrita una lección en el aire. Una lección de respeto, de integridad y de un caballo llamado Valiente que, guiado por un lazo más fuerte que cualquier cadena, le enseñó a todos que defender lo justo es, en sí mismo, una forma de milagro. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. Lo que vivimos hoy en San Vicente del Río no es solo un relato para emocionarnos. Es un recordatorio de que la fuerza verdadera nace del corazón y de la unión con quienes amamos. Y ahora dime,
En tu vida has tenido un momento en el que tuviste que defender lo que era justo, aunque pareciera imposible. ¿Alguna vez sentiste que estabas solo y de pronto descubriste que había más personas, o incluso un amigo inesperado, dispuestas a luchar contigo? ¿Qué harías si mañana apareciera tu propio Braulio Montoya queriendo quitarte lo que más valoras? Reflexiona, porque quizá esta historia es la chispa que necesitabas para tomar valor y cambiar lo que no estás dispuesto a perder. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias llenas de inspiración, valentía y lecciones que pueden transformar tu manera de ver la vida. Aquí siempre encontrarás relatos que tocan el alma y te recuerdan que pase lo que pase, la dignidad y el amor siempre valen la pena defender.